¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle en este 21 de agosto. Es viernes y estos son los titulares. Crecen los rumores sobre un presunto centro de control nacional de ICE en Middle Tennessee. Un hombre hispano acusado de crímenes sexuales es capturado en Boston tras casi 3 años prófugo. Trabajadores de la construcción son detenidos por inmigración durante un operativo en Springfield. Un hombre de Colorado reportado como desaparecido en Nashville es encontrado sin vida. Un ciclista muere atropellado mientras cruzaba una avenida en Clarksville. Esto y más a continuación. Crece el rechazo en Nashville ante los planes para instalar un nuevo Centro Nacional de Vigilancia e Inteligencia de ICE. Representantes de la comunidad hispana se reunieron para expresar su preocupación y exigir mayor transparencia sobre el proyecto. Samantha Sánchez nos presenta los detalles. Hoy concejales del área metropolitana de Nashville y activistas locales se reunieron para condenar el contrato del Centro Nacional de Llamadas de ICE, recientemente adjudicado a Donaldson. Aquí le presentamos este reporte. Se crea un rechazo rotundo en Nashville ante los planes de instalar un nuevo Centro Nacional de Vigilancia e Inteligencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Líderes locales, activistas y miembros del Consejo Metro dieron reunión en la iglesia Connection United Methodist sobre Lebanon Pike para alzar la voz en representación de la comunidad hispana y condenar públicamente la adjudicación del contrato federal que ubicaría esta sede de operaciones en la zona de Donaldson. Aunque en un principio los reportes apuntaban a que las instalaciones estarían en la localidad de Adams, registros actualizados en la base de datos de contrataciones del gobierno federal sitúan el proyecto bajo el código postal 37214 en un sector residencial cercano al Aeropuerto Internacional de Nashville. Esto es lo que señaló la concejal del Distrito 17, Terry Vo, sobre el alcance de este complejo. Estamos viendo una cooperación empleada entre el ICE y las fuerzas del orden locales, y estos acuerdos 287G amplían y alargan el proceso que va del encuentro a la deportación, exacerban el perfilamiento racial desenfrenado, agravan aún más la sobrevigilancia y la criminalización de la vida cotidiana. La agencia federal otorgó un contrato valorado en $63 millones para la creación de este centro de llamadas, diseñado para brindar asistencia operativa y de monitoreo las 24 horas del día, tanto a personal de ICE como a corporaciones policiales locales en todo el país. Por su parte, representantes de la comunidad latina destacaron la preocupación que genera la presencia de esta infraestructura en el condado de Donaldson. Cuando empezaron estas redadas, había muchos negocios que cerraron, mucha gente que no mandó a sus hijos a la escuela. Y entonces nosotros también vimos a gente como la Brigada de Oro que empezó a preguntar, ¿quién quiere que recogemos comida para ustedes? ¿Quién quiere que nosotros llevemos a sus hijos a las escuelas? Esa es la ciudad que nosotros conocemos. Entonces vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos que esto no vaya a ser construido aquí y para proteger a todas las familias aquí que viven en nuestra ciudad, porque nosotros representamos a todos ustedes. Los defensores comunitarios reiteraron que mantendrán el seguimiento a la aprobación de estos permisos y exigirán mayor transparencia sobre las operaciones de agencias federales en la región. La concejal Sandra Sepúlveda envió un mensaje directo a la comunidad hispana sobre la posición de la ciudad frente al proyecto de ICE. Sí, entonces ahorita estamos viendo en el Consejo diferentes posibilidades para leyes que podemos pasar. Sabemos que recientemente pasamos unas leyes que podían prevenir los centros de data que estaban construyendo, entonces estamos viendo diferentes posibilidades, entonces hablando con abogados, hablando con diferentes organizaciones que trabajan con la comunidad inmigrante. Ante el temor provocado por el anuncio del Centro Nacional del Monitoreo de ICE en Nashville, la concejal Terry Vo dirigió unas palabras a las familias latinas en Nashville. Hola, me llamo Terry Vo y soy concejal del Distrito 17 del Consejo Metropolitano. Quiero hacer saber a la comunidad hispana que tanto yo como el Caucus de Inmigrantes estamos con ustedes. Comprendemos las dificultades que atraviesan y el miedo que sienten en este momento. Quiero que sepan que estamos luchando por ustedes y que deseamos que disfruten de una ciudad segura, ya que eligieron vivir y construir su vida aquí. Por su parte, los defensores comunitarios reiteraron el llamado a las familias a mantenerse informadas, conocer sus derechos y no dejarse llevar por el pánico mientras continúan las gestiones políticas para frenar la llegada de esta sede. Estrellas, fichajes y polémicas, hoy y más en los deportes.
Los Preds intercambiaron al delantero Suter Musati con los Red Wings de Detroit. Con un cómico video, Oracle y Max Verstappen informaron sobre la renovación del contrato del piloto con el equipo. Messi y Quinn Sullivan protagonizaron un intenso momento tras finalizar el partido entre el Inter de Miami y el Philadelphia Union. El resultado del encuentro fue un empate y tras el incidente los jugadores de ambos equipos terminaron peleando. Nashville busca ampliar el apoyo a los pequeños negocios con 3 inversiones que incluyen subvenciones para empresas, capacitación de trabajadores y ayudas para mejorar propiedades. El alcalde Freddie O'Connell asegura que la meta es que los negocios locales puedan seguir creciendo junto con la ciudad. Estefanía Rodríguez nos tiene más detalles. Negocios que durante años han formado parte de los vecindarios de Nashville podrían recibir nuevas ayudas económicas de Metro. El alcalde Freddie O'Connell anunció 3 iniciativas dirigidas a pequeñas empresas, definidas por la ciudad como aquellas que cuentan con menos de 100 empleados a nivel global. La primera es una iniciativa que anunciamos en el discurso sobre el estado de Metro, nuestro programa para empresas con legado. Hemos estado trabajando en este programa durante los últimos meses. Está dirigido a empresas que han estado operando durante 15 años o más. Aunque el programa todavía deberá recibir la aprobación final del Consejo de Metro, después se abrirá un proceso de solicitudes en el que propietarios deberán explicar cómo utilizarán los recursos para fortalecer sus negocios a largo plazo. De hecho, el programa ya existente de inversión de propiedades busca expandirse para llegar a muchos más negocios. Antes simplemente teníamos una especie de patio cubierto con láminas de plástico y cosas así. Así que esta inversión realmente nos ayudó a convertir el restaurante en un espacio de verdad y ha ayudado muchísimo. Tenemos aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, y nuestros clientes están mucho más contentos con el entorno. Por eso soy un firme partidario de este programa y espero que muchos negocios se unan a él. La Cámara de Comercio del área de Nashville también respaldó las nuevas iniciativas. Según la organización, aproximadamente el 75% de sus miembros son pequeñas empresas. A través de la colaboración de cara al 2030, tenemos la intención de integrar sus necesidades en nuestra estrategia regional de desarrollo económico. Un ejemplo de cómo apoyamos e invertimos intencionalmente en los propietarios de pequeñas empresas locales es mediante Leadership Connect. Es la iniciativa de desarrollo de liderazgo de 6 meses de la Cámara de Comercio que incorpora a líderes de pequeñas empresas a la conversación más amplia sobre desarrollo empresarial, cívico y comunitario. Cabe mencionar que una segunda inversión estaría destinada al desarrollo de la fuerza laboral, ayudando a pequeñas empresas a capacitar, contratar y retener empleados. Tras casi 3 años de búsqueda, las autoridades lograron capturar en Boston, Massachusetts, a un hombre de Murfreesboro acusado de violación. Aquí la historia. Una intensa cacería humana de 3 años llegó a su fin en el noreste del país. Autoridades federales confirmaron la captura de un hombre de Tennessee que permanecía prófugo tras ser acusado de agredir sexualmente a un menor. El sospechoso fue identificado como Irving Marlon Sarmiento, de 39 años. De acuerdo con el reporte oficial, agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lograron rastrear su paradero hasta la ciudad de Boston, Massachusetts. Finalmente fue puesto bajo custodia. El caso dio inicio en mayo de 2023, cuando detectives de la Unidad de Víctimas Especiales de Murfreesboro abrieron una indagatoria tras recibir denuncias de abusos contra un menor. Para septiembre de ese mismo año, un gran jurado del condado de Rutherford formalizó los cargos en su contra por violación infantil. Sin embargo, antes de que los oficiales pudieran notificarle la orden de aprehensión, el individuo huyó de la zona para evitar enfrentar el proceso penal. Tras su localización en territorio de Massachusetts, las autoridades confirmaron que Sarmiento será extraditado a Tennessee para comparecer ante los tribunales locales, donde se le fijó una fianza que asciende a los $125,000. Un operativo de autoridades migratorias en Springfield terminó con varias detenciones y generó preocupación entre trabajadores de la construcción y sus familias. Nuestra reportera Samantha Sánchez acudió al sitio y esto fue lo que encontró. Así es, nos encontramos transmitiendo en vivo desde el 4748 de Matthews Road en la zona de Cedar Hills, cerca de Springfield. Fue exactamente en esta propiedad en construcción que ven a mis espaldas. Alrededor de las 9 de la mañana de este día irrumpieron agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE.
De acuerdo con testimonios recopilados en el sitio, la intención inicial de las autoridades era ejecutar la orden contra un solo individuo, que tiene un hijo con autismo en grado 3. Sin embargo, al percatarse de la presencia de más trabajadores en el predio, la intervención se extendió de manera masiva, resultando en el arresto de 4 trabajadores dedicados a las labores del roofing y plomería. Durante el despliegue, varios de los trabajadores lograron ponerse a salvo huyendo del perímetro, entre ellos 2 mujeres de nacionalidad guatemalteca que trabajaban en el área y que en estos momentos ya se encuentran resguardadas junto con sus compañeros de trabajo. Seguiremos este caso de cerca para obtener la postura oficial de las autoridades federales. Terminó de manera trágica la búsqueda de un hombre de Colorado que había sido reportado como desaparecido tras viajar a Nashville por motivos de trabajo. Tras 3 días de intensa búsqueda, las autoridades informaron que encontraron sin vida al hombre de Colorado que había desaparecido durante el fin de semana en Nashville. Fue encontrado en un sector boscoso en inmediaciones del centro de la ciudad. El cuerpo de Connor Anderson, de 31 años, fue localizado en una zona boscosa cerca del 14 de James Robinson Parkway. Según la Policía Metropolitana de Nashville, de manera preliminar no se sospecha que haya intervención de manos criminales. Ahora será la oficina del médico forense la encargada de determinar la causa de su muerte. Recordemos que Anderson había llegado a Nashville el sábado de Colorado para asistir a una conferencia de trabajo y se hospedaba en el Hotel Millennium Maxwell House. La última vez que había sido visto fue durante la madrugada del domingo en el área de Goodland y Main Street, en el East de Nashville. Alrededor de la 1 de la mañana, Anderson detuvo a 2 oficiales del precinto este para contarles sobre un encuentro con varios desconocidos afuera de un bar cercano. Según dijo a los agentes, había entregado $20 a unos hombres para que le mostraran la zona, pero ellos se marcharon con el dinero. Los oficiales le explicaron que necesitaban su licencia de conducir para presentar un reporte formal, pero Anderson se negó a entregarla. Los agentes recomendaron solicitar un servicio de transporte para regresar seguro al hotel y, según la policía, él estuvo de acuerdo. Desde entonces, detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas habían revisado las cámaras de vigilancia, así como registros telefónicos y bancarios, en un intento por localizarlo. La búsqueda terminó este jueves con el hallazgo de su cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué pudo haber ocurrido después de su último contacto con los oficiales. De nueva cuenta sucedió un atropellamiento en Clarksville. Esta vez la víctima intentaba cruzar una avenida con su bicicleta cuando fue impactado por un vehículo. Liz Viveros nos tiene la historia. Un hombre murió luego de ser atropellado la noche del jueves 20 de agosto, mientras cruzaba la carretera con su bicicleta. El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en la intersección de 101 First Airborne Division y Whitfield Road. La teniente, Melissa Spielhagen, del Departamento de Policía de Clarksville, confirmó que el hombre estaba caminando con su bicicleta cuando fue impactado por un vehículo. El peatón fue trasladado con lesiones graves al Hospital Vanderbilt de Clarksville, donde posteriormente fue declarado muerto. El conductor del vehículo permaneció en el lugar y desde el inicio ha colaborado con los oficiales. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre la identidad de la víctima. 2 de las principales organizaciones policiales de Tennessee buscan establecer nuevas reglas para el uso de cámaras que leen las matrículas de los vehículos. La propuesta busca mantener esta tecnología como herramienta contra el crimen, pero con mayores controles para evitar abusos y proteger la privacidad de los ciudadanos. Estefany Rodríguez nos tiene toda la información. Son cámaras capaces de captar matrículas de vehículos y convertir esa información en datos que pueden ser consultados por las autoridades. Los lectores automáticos de matrículas, conocidos como ALPR o LPR, son utilizados para localizar vehículos robados, buscar a personas desaparecidas o en peligro, identificar autos relacionados con personas buscadas y generar pistas en investigaciones criminales. Pero la Asociación de Sheriff y la Asociación de Jefes de Policía de Tennessee reconocen que la capacidad de almacenar, buscar y compartir información sobre la ubicación de un vehículo también plantea preocupaciones sobre privacidad y posibles abusos. Por eso ambas organizaciones trabajan en una guía con reglas para el uso de esa tecnología. Entre las medidas que están considerando está exigir que cada búsqueda tenga un propósito policial legítimo y documentado, limitar el acceso a personal capacitado y autorizado, auditar las consultas y establecer controles sobre cuánto tiempo se considera la información y con quién puede compartirse. Además, una alerta generada por estas cámaras deberá ser considerada únicamente como una pista de investigación y no como prueba de culpabilidad.
Antes de una acción policial, la información tendrá que ser verificada por una persona. Las asociaciones también quieren impedir que la tecnología sea utilizada para vigilar indebidamente actividades legales, incluidas actividades políticas, religiosas y periodísticas. La intención, aclaran, no es prohibir los lectores de matrículas, sino establecer límites y mecanismos de supervisión. La Asociación de Sheriff y los jefes de policía esperan presentar sus recomendaciones a la Asamblea General de Tennessee antes de la sesión legislativa de 2027. Un joven de 26 años murió tras un aparatoso accidente entre su automóvil y un camión. La colisión ocurrió alrededor de las 12:40 de la madrugada de este viernes en los carriles hacia el este de la Interestatal 24, cerca del límite del condado de Rutherford. Según la investigación preliminar, el tráfico se había reducido debido al cierre de carriles por trabajos de construcción. Las autoridades indican que un camión con remolque se preparaba para cambiar de carril cuando el conductor de un Toyota Camry realizó un movimiento repentino y terminó impactado contra la parte trasera del remolque. Cabe mencionar que el conductor del camión resultó ileso y, de acuerdo con las autoridades, no se encontraron indicios de intoxicación en el lugar. Peritos determinaron de manera preliminar el exceso de velocidad y la pérdida del carril por parte del conductor del Camry serían factores que contribuyeron al accidente. Recuerde conducir con precaución. Un hombre de 39 años fue arrestado en Nashville y enfrenta 3 cargos de explotación sexual de un menor. La investigación comenzó tras reportes relacionados con cuentas de Google. Stephanie Rodríguez nos tiene los detalles. Detectives de la División de Víctimas Especiales arrestaron a Clarence Smith Jr. durante la ejecución de una orden de registro en su residencia ubicada en Rogers Avenue. De acuerdo con las autoridades, la investigación se originó tras recibir denuncias de Google. Detectives investigaron 2 cuentas de Google y una cuenta de X que, según la policía, contenían material de abuso sexual infantil. Las autoridades señalan que en esas mismas cuentas también había fotografías no sexuales de Smith, elemento que formó parte de la investigación. Clarence ahora enfrenta 3 cargos de explotación sexual de un menor y permanece detenido con una fianza de $100,000. Esta mañana un conductor perdió la vida por una emergencia médica en Clarksville. Su auto quedó a la orilla de la carretera. Liz Viveros nos tiene lo último que se sabe. Las autoridades confirmaron que el conductor involucrado en un accidente ocurrido en Clarksville la mañana de este viernes 21 de agosto sufrió una emergencia médica mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y saliera de la carretera. El accidente ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana en los carriles hacia el 101 Airborne Division Parkway, justo antes de Trenton Road. El vehículo terminó fuera de la vía en una pequeña pendiente. Equipos de emergencia lograron sacar al conductor del automóvil y lo trasladaron de urgencia a Vanderbilt Clarksville, donde fue declarado muerto poco después. La información fue confirmada por la teniente Melissa Spielhagen y por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del conductor. La abogada Elizabeth Osman nos explica qué programas de ayuda social son compatibles con los migrantes y cuáles no. Escuchemos. Buenas tardes. Sí, una pregunta muy frecuente que tenemos es ¿qué puede afectar para mí si yo recibo ayuda del gobierno? Pues la respuesta es depende de qué tipo de petición usted esté haciendo, porque por ejemplo si usted está aplicando por la visa de víctima, por VAWA, visa de tráfico, por el estatus juvenil, por el asilo, en realidad esto no aplica para usted. Usted puede recibir la ayuda que le ofrece el gobierno, ¿no? Si usted está arreglando por medio de familiar, que es la mayoría de los casos en los que esto aplica, sí, porque usted no debe de recibir ayuda del gobierno, por ejemplo, el Medicare, el Teen Care, las estampillas de la comida, eso no se debe recibir porque usted pues en realidad sería una carga para el gobierno si usted está recibiendo ese tipo de ayudas. Hay que tener en cuenta que para este tipo de carga pública no tenemos en cuenta los niños que nacieron en Estados Unidos. Ellos pueden recibir todas las ayudas del gobierno, eso no afecta para nada el caso de los padres. Y las mujeres que están embarazadas, tampoco. Si una mujer está embarazada puede recibir Teen Care, puede recibir la ayuda del gobierno, las estampillas, porque eso es una ayuda que le está dando el gobierno a ella mientras está embarazada y nace su niño. Así que bueno, pues esta es la recomendación. Esos son los beneficios a los cuales si usted califica, si usted pide esos beneficios, si usted no es residente ni ciudadano, inclusive siendo residente tiene que tener cuidado porque
Si usted es residente y recibe este tipo de beneficios, puede tener problemas más adelante también. Recuerde siempre que si tiene una duda, consultar con un abogado y que le explique. Esto es un tema que ha generado mucha inquietud, mucha confusión y que es un poco complicado explicarlo de pronto de una manera general y ya individual uno le explica quiénes pueden tener algún problema o no. En términos muy generales, los niños nacidos en Estados Unidos no tienen problemas. Si usted es ciudadano americano, no tiene problema. Si usted no es ciudadano americano, tenga cuidado cuando reciba food stamps, cuando reciba Medicare, cuando reciba ThinkCare, porque ahí sí usted puede tener problemas de inadmisibilidad si el gobierno considera de que usted va a ser una carga pública para el país. Así es, abogada. Así es que, bueno, importante para que la gente sepa qué hacer en esos momentos, ¿no? Así es, y preparar bien, y si usted va a hacer su aplicación, preparar bien sus casos, mandar toda su información con comprobantes de usted porque no va a ser una carga para el país, incluyendo pues, pruebas de sus ingresos, si usted tiene dinero en el banco, si usted tiene algún título, algún diploma, todo esto contribuye a que el oficial mire que usted no va a ser una persona que se va a convertir en una carga para el país y así tenga más oportunidades de que le apruebe su caso. Así es, muy bien, abogada, muchas gracias. Recuerde llamar al 615-321-8888. Una mujer de 55 años fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado por la muerte de un hombre en un puerto deportivo del condado de Wilson. Y ahora permanece detenida con una fianza de $500,000. Stephanie Rodríguez nos tiene los detalles. La investigación comenzó la noche del viernes 14 de agosto en Cherokee Marina, en Lebanon. Según la oficina del sheriff del condado de Wilson, Robert Madden, de 64 años, murió tras recibir un disparo durante lo que las autoridades describieron como un incidente doméstico. Días después, la mujer, identificada por las autoridades con el apellido de Boyas, fue detenida en el condado de Coffee. En el arresto participaron la oficina del sheriff de ese condado y el departamento de policía de Tullahoma. El sheriff del condado de Wilson, Robert Bryan, destacó el trabajo de los detectives y aseguró que la cooperación entre las diferentes agencias fue clave para lograr el arresto. Boyas fue trasladada a la cárcel del condado de Wilson, donde enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. Su fianza fue fijada en $500,000. Por el momento, las autoridades no han revelado más detalles de las circunstancias que rodearon el tiroteo. Hoy es el Día Nacional del Adulto Mayor. Una fecha que nos invita a celebrar a quienes llevan décadas construyendo familias, comunidades e historias. Por ello, le presentamos el siguiente reportaje. ¿Tiene algún abuelo, abuela o adulto mayor que admire? Detrás de cada cana, cada arruga y cada cumpleaños hay muchos recuerdos, experiencias y muchas veces lecciones de vida. En Estados Unidos viven actualmente más de 61 millones de personas de 65 años o más. Para ponerlo en perspectiva, es casi 1 de cada 6 personas en el país. Entre 2010 y 2020, la población de adultos mayores creció casi 39%. Hay adultos mayores que siguen trabajando, haciendo ejercicio, viajando, emprendiendo, aprendiendo, cuidando a sus nietos y hasta convirtiéndose en estrellas de las redes sociales. Las proyecciones federales señalan que para 2040 las personas de 65 años o más podrían representar alrededor del 22% de la población estadounidense. Pero esta celebración también pone sobre la mesa algunos desafíos. En 2024, casi 1 de cada 10 adultos mayores vivía por debajo de la línea federal de pobreza. La soledad también es una preocupación. Cerca del 28% de las personas de 65 años o más viven solas. Por eso, este día es una oportunidad para llamar a sus abuelos, visitarlos y sentarse un rato a escuchar sus historias. A veces, unos minutos de compañía pueden significar mucho más de lo que nos imaginamos. Desde una nueva serie sobre Lizzie Borden hasta el regreso del niño de Baby Shark. Vamos ahora con los espectáculos. Los Preds intercambiaron al delantero Suter Musati con los Red Wings de Detroit. Con un cómico video, Oracle y Max Verstappen informaron sobre la renovación del contrato del piloto con el equipo. Messi y Quinn Sullivan protagonizaron un intenso momento tras finalizar el partido entre el Inter de Miami y el Philadelphia Union. El resultado del encuentro fue un empate y tras el incidente los jugadores de ambos equipos terminaron peleando. Llegó el momento de lo más viral con Daniel Cedeño. Veamos qué nos presenta. Adelante.
En lo más viral, un loro se robó el show en pleno gimnasio al convertirse en el entrenador personal de un hombre mientras hacía ejercicio. Mientras avanzaba las repeticiones, el ave seguía cada movimiento muy atenta y parecía llevar el control en toda la rutina. Y cuando parecía que el momento ya era suficientemente gracioso, el loro terminó de ponerle un toque personal y desató aún más risas. 1, 2, 3, 3,5. ¡Ay, no! Vamos, seguimos. Respira más y empuja menos. Continuamos con la frase del día. Un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir, porque todo aquello que no es mutuo resulta tóxico. Bueno, llegamos al final, como siempre, de las noticias, deseándole que siga teniendo un excelente fin de semana. Y bueno, lo esperamos el próximo lunes a la misma hora, por supuesto, aquí en su canal. Gracias, pásela bien. Este fue el resumen de Nashville Noticias con Verónica Salcedo.